Amelia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de el dueño de la NBI? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Cómo era? Acá lo tengo. Monroe no era. Más fácil de recordar, Ruperto, fuera de broma. Estuve mirando. Solo que en inglés suena más lindo, Rupert, pero es Ruperto. Estuve mirando en el Google que en muchas partes negaban que él no es el dueño, dice, de esa. Claro, lo que pasa es que hay que entender Eso es mentira. que una cosa es el que hizo la traducción, esa es otra historia. Otra cosa es la empresa dueña editorial de la NBI, y lo otro que hay que entender es la empresa dueña de la que distribuye. ¿Se entiende? Y por supuesto distinguir de la fábrica que imprime el papel, que puede ser tu vecino de la esquina, pero no tiene nada que ver con los verdaderos dueños legales y los verdaderos promotores de esta traducción bíblica. En el caso específico de la nueva versión internacional, lo mínimo que hay que tener en cuenta es que, a ver, pensemos en esto. Ojo con creer que la nueva versión internacional viene de la Sociedad Bíblica Unida, ¿no? La NBI, la nueva versión internacional, no está hecha por la Sociedad Bíblica Unida, pero sí está promocionada por la Sociedad Bíblica Unida, que es otra cosa, ¿se entiende? La nueva versión internacional fue hecha por una sociedad bíblica privada. La Sociedad Bíblica Unida también es privada en el sentido de que pertenece a asociaciones religiosas, pero en el caso específico de la NBI pertenece a una... ¿cómo es? Acá, por ejemplo, yo tengo esta, muy interesante esta Biblia, yo creo que hasta ahora no les mostré. Es muy interesante porque esta tiene del lado izquierdo tiene la Reina Valera 60 e inmediatamente en paralelo tiene la nueva versión internacional. Entonces usted de un solo porrazo compara versículo con versículo de una versión y de la otra versión. Hay muchas Biblias de este estilo, están las que son, hermana, como usted preguntaba, la King James acá, o sea, la versión más vieja inglesa, y la NBI también acá, o la King James acá, en inglés por supuesto, y en castellano la Reina Valera 60 acá. Hay decenas de miles de tipos de Biblias con diferentes formas de presentar una versión, otra versión, dos versiones, lo que sea. Yo conocí una en Chile, pero acá se vende en Argentina también, un Nuevo Testamento con 4 versiones distintas. Así que usted tiene 1, 2, 3, 4. Todas del Nuevo Testamento, así por Mateo, Marcos, Lucas, así que es bien gordito, pero es solo el Nuevo Testamento. Y el detalle, estábamos con esta Biblia. Acá dice, ¿no? Dice quién es el verdadero dueño de la traducción. Si usted lee acá, después si alguien quiere, o puedo mandar al grupo de WhatsApp en todo caso, acá está todo el detalle editorial, ¿no es cierto? Y abajo los firmantes son el Comité de Traducción Bíblica de la Sociedad Bíblica Internacional. Entonces, ojo con creer que la NBI es de la Sociedad Bíblica Unida. No es de la Sociedad Bíblica Unida, está promocionada por la Sociedad Bíblica Unida,
pero la sociedad bíblica encargada de haber hecho esta Biblia es la Sociedad Bíblica Internacional, que tuvo sus directores en jefe de traducción, etc., toda su historia en cuanto a la traducción del texto. Ahora, los dueños por derecho de la NBI para distribuir, etcétera, y demás, es precisamente Rupert Murdoch, este mega empresario de origen australiano, nacionalizado británico. Y hay algo interesante con esta Biblia. La NBI ya en la década del 70 empezó a producirse en inglés. Y entonces usted dice, pero yo acá en Argentina la conocí cuando. Casi cerca del 2000 ya. ¿Por qué? Porque más o menos recién en esa fecha se tradujo al español y empezó a promocionarse y distribuirse en Latinoamérica. Pero es una Biblia que tiene ya muchos años. Bueno, todo eso cuenta acá en la historia, ¿no? Ahora, lo interesante, y acá viene, ¿quién lo publica? Entonces, acuérdense, ¿quién lo hace? ¿Quién lo traduce? ¿Quién es el dueño editorial? ¿Quién lo distribuye ahora? Si usted ve acá al principio, dice publicado por, o sea, publicado significa no fabricado, sino distribuido, ¿no es cierto? ¿Quién es el que lo publica, lo distribuye? Y acá está Editorial Vida. Como está en castellano, uno dice, es alguna empresa latinoamericana, pero no. Editorial Vida en realidad es una empresa latina y norteamericana al mismo tiempo, porque tiene su sede en Norteamérica y su sede para Latinoamérica. Y en este caso, la sede latinoamericana de la Editorial Vida está en Miami, ¿sí? Miami, Florida, Estados Unidos. ¿Quién lo fabricó? Esta Biblia está fabricada en Corea. O sea, la empresa que puso la tinta, el papel, la maquinaria, está en Corea. ¿Por qué damos estos detalles? Porque estos detalles, aunque parezcan poco, primero nos da una ubicación de cómo llega una Biblia en nuestra mano. ¿Estamos bien o no? No sale de un hueco, sale de un lugar. ¿Y cómo? Y acá viene lo interesante. Editorial, ¿quién es el dueño de Editorial Vida? ¿Hasta ahí estamos? Usted va, por ejemplo, nunca me acuerdo en la ciudad ahí en Buenos Aires, no sé si es Almagro, no, la verdad que nunca me acuerdo, pero donde está Editorial Peniel, que es la distribuidora evangélica de publicación más grande de Argentina, porque es mayorista. Ellos alimentan a todas las librerías evangélicas de Argentina. Por supuesto, tienen un contacto directo con Editorial Vida, con sus representantes, con todo lo que usted quiera. Ahora, el asunto es que Editorial Vida, con su sede latina en Miami, es hija de quién, o sea, ¿quién es la dueña de Editorial Vida? Ahí viene el punto. La empresa dueña de Editorial Vida es Editorial con Z, Sondervan con B corta, Sondervan. ¿Sí? Esa es la empresa. Esa empresa Editorial Sondervan, ¿quién es el dueño? Bueno, el dueño es Rupert Murdoch. Porque a veces en nuestra cabeza está la idea, tal empresa, ¿no? Y creemos que la empresa se conoce en todo el mundo con un solo nombre, ¿no? Como cualquier empresa tiene 1000 nombres porque tiene 1000 empresas más chiquititas debajo, pero que corresponden, son como especies de sucursales con distintos nombres, pero sigue siendo alguien dueña de. Y entonces, ¿quién es el empresario dueño de la NBI? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por qué todos los caminos conducen a Roma, como dice el refrán, ¿no? ¿Por qué entendíamos que si tenía errores específicos esta Biblia, venía relacionado con Roma, con el papado, con la Iglesia Católica, con el catolicismo? Porque el propio dueño
fue condecorado por el Vaticano con una, lo que ellos llaman, ¿cómo es? Caballero de honor, caballero papal de honor. O sea, es un noble, ¿sí? Católico, o sea, tiene esa condecoración. ¿De qué orden? De las muchas órdenes que tiene el catolicismo. De la orden de San Gregorio Magno, ¿sí? Esta orden, si usted busca en la página oficial de esta orden, ¿se acuerda de lo que habíamos dicho? ¿Algo de esa orden o no? ¿Nada? Esto lo vamos a sacar de la grabación. El dolor tiene convenio. Este desapareció 24 horas. Este es viejo pródigo. Como el de las 99. Bueno, volvemos. Familia, esa orden de San Gregorio Magno, básicamente, como todas las órdenes, la orden de San Gregorio Magno, oficialmente usted entra a la página web oficial y le dice que, entre muchas cosas, solo se da a aquellas personas que han prestado un gran servicio al Papa, a las causas del Papa, ¿se entiende? Ahora, sabemos que es un empresario que tiene mucha... a ver, vamos a dar un ejemplo para que, antes de ver el video, que es cortito, mira, 1 minuto. ¿Hermano Gregorio Sí. cuánto era? Magno. ¿Conocen el canal National Geographic? No importa en qué señal de cable usted lo vea. ¿No le llamó la atención que tiene muchos programas esotéricos? O sea, ovnis, la arqueología de la Biblia, descubrimientos bíblicos, si es que ven el canal. Aparte de que muestre tigre, elefante, África y demás. ¿O no? ¿Eh? No te escucho. No, todo lo que sea historia, sí, todo, pero vamos específicamente a cuestiones sobrenaturales y religiosas, o bíblicas. ¿O no miran ese canal? Sí, pero bueno, por ahí muestra mucho de ese estilo, pero sobre todas las cosas quizá no tienen, si miran más el canal se van a dar cuenta. Específicamente National Geographic muestra muchos videos, muchos documentales bíblicos, arqueología de Israel, muchísimo. ¿Por qué razón? Porque el dueño de National Geographic es el dueño de la NBI, el mismo. A ver, ¿a qué vamos? Hay una cultura, hay un pensamiento religioso particular y específico que se quiere difundir, ¿se entiende? Este video yo les puedo asegurar que es único, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp si quieren. Esta es una filmación oficial, no, o sea, no es que alguien con un celular a escondida fue a la iglesia, no. Este es un video oficial de la iglesia de Los Ángeles, la iglesia católica de Los Ángeles, donde hay un actor, ustedes van a ver la cara, ya está viejito, pero es un actor de Hollywood, también condecorado por la misma orden de San Gregorio Magno, y atrás viene Rupert Murdoch. Esta es justamente la ceremonia cuando públicamente en esta iglesia de Los Ángeles se le condecora con esta orden de San Gregorio Magno. ¿Es el muro? Ese es.
Después lo van a ver. Ah, sí, ese es Ricardo Montalbán. ¿Quién? Ricardo Montalbán. Ese que hacía la isla de la fantasía. I think it's very humbling. Trabajó el sol. We're trying very hard to get through the eye. We need him. Texas is the Esa es la medalla de nuestro oro. Esa es una esposa vieja que porque ahora ya tiene otra esposa. ¿Qué impresión les da el origen, el verdadero origen de la Biblia más usada por los pastores adventistas del séptimo día hoy, más promocionada por nuestras universidades adventistas y más usada en nuestra escuela sabática, en nuestro libro de texto, en los libritos de cuna, de primario, de devocionales, de lo que usted quiera. Y hasta los nuevos libros azules del Espíritu y Profecía. Y usan la NBI y este es el verdadero origen, por decirlo de una manera, de esta Biblia, ¿no? No sé, les escucho. Vamos a apagar un ratito. Familia, les escucho. No sé. ¿Alguna impresión? ¿Ninguna impresión? ¿Está todo bien? ¿Hay algo raro? ¿Hay algo que no cuadra? No sé. A ver, lo que veníamos hablando ya hace tiempo, como que Roma, como la hormiga, con mucha paciencia y saliva, se lo comió el elefante. Bueno, también, con mucha paciencia y tranquilidad, hoy se han metido en nuestros púlpitos, en nuestros libros, con nuestra nueva versión, con lo que ya vimos que tiene y el origen, de quién lo hace y de dónde viene. Roma metido en nuestros púlpitos. Es decir, cuando hablamos ¿Cómo esa última Muy frase? ¿Cómo? sutil el mensaje, muy sutil cómo se impregnó. Roma metido en nuestros púlpitos, lo ve la Biblia de la NBI y creo que alguien dijo alguna vez, yo no me acuerdo, no corrían ustedes, se fue la hermana Juan, que dijo que o quieren que no iban a cambiar las Biblias. Y a veces no es cambiarte la Biblia así, o sacarte la Biblia, mejor dicho, no van a sacar la Biblia. No es sacarnos la Biblia de las manos, sino sacarnos modificándola, sacando el mensaje real que debemos recibir y que tenemos que predicar para este tiempo. Y ahí tenemos... Pregunta, cada vez que usted lo ve a un hermano de iglesia, a un anciano, a un pastor, a alguien respetado que sea, pero que se pone en el púlpito el sábado a la mañana y abre la NBI, pregunta, ¿va a predicar ese hermano o va a predicar un cura católico? Lo digo en estos términos, ¿se entiende o no? Porque el mensaje viene de ese hermano, de ese pastor, o pretendidamente, como corresponde, viene de la palabra de Dios. ¿De dónde debe venir el mensaje? ¿Del hermano, del pastor que predica o de la palabra? De la palabra. Ahora, la palabra es la NBI y tiene este origen. ¿Quién está predicando? ¿Un adventista o un cura católico? Un cura católico. Entonces, como dice el hermano Eduardo, no hace falta que un cura vestido de cura venga el sábado a la mañana y se ponga delante de la iglesia, porque Roma, el catolicismo, ya se ingenió para que el catolicismo entre en las iglesias, entre comillas, de una manera más fácil, entre comillas. Ahora, y corríjanme si me equivoco, el hermano Carlos dice de una manera sutil. Ahora, yo no sé hasta dónde viene la sutileza, porque todo es público. No sé si se entiende. O sea, no estoy corrigiendo al hermano Carlos. Entiendo. Me hace pensar, no sé qué dicen ustedes, no sé qué dice Carlos. Yo no sé si es sutileza, porque todo es demasiado público. Yo no sé si sería sutileza
podría ser. Su Seguro sutileza habría sido la 60, cuando empezó a los claro, cambios. quizás la 60 porque Muy sutil. nadie dijo nada, exactamente. Abrió el camino. Ahora ya hay tantas versiones y esto es tan abierto que ya... Quizá, Es lo que decía uno otro día de la Biblia católica, que al pie, citando Daniel 8:14, hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. Y a pie de página te pone, esto equivale a 1150 días, pasando 40 años después, ya te colocan la misma Biblia, el mismo texto, 1150 días, que es aproximadamente 3 años. Es decir, de ser una referencia pasó a ser el texto bíblico. Es decir, dejó de ser sutil, podemos decir, para ser ¿Verdad? en realidad ya algo público. en ese punto vamos a leer después de Lucas 2:14, 1 Tesalonicenses 4:14, donde vemos que realmente hay ahí sí, Carlos, yo le diría una sutileza extrema en la Valera 60, que nos vamos a caer de espaldas. Pero vamos a empezar por Lucas 2:14, que habíamos dicho, y que tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. Entonces, vamos a Lucas 2:14, y qué tiene que ver con el segundo ángel, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando en la iglesia? Y la Biblia moderna, habíamos dicho, ¿no es cierto? Y recordemos que si vamos a decir que somos adventistas es simplemente por el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí o no? Ahora, el mensaje de los 3 ángeles, los 3 mensajes están basados en un versículo del Antiguo Testamento. ¿Cuál? ¿Me siguen? Sí. Los 3 mensajes, no el primero, no el segundo, no el tercero, sino los 3 están basados en un texto bíblico muy específico. ¿Cuál? De nuevo, no el primero, no el segundo, no el tercero, sino los 3. Habíamos dicho en Daniel 8:14. ¿Por qué? ¿Por qué los 3 y no el primero? Porque cuando se dio el primer mensaje, Cristo viene, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Con quién se dio el mensaje? Con el movimiento milerita, ¿sí o no? Una aclaración, no es el movimiento milerista, sino milerita. ¿Por qué? Porque es el Miller, ¿no es cierto? De Guillermo Miller, ¿sí? O podemos decir el movimiento adventista también, pero acá una aclaración rápida nomás. ¿Por qué? Yo una vez, la verdad, Eduardo, que hablamos de esto. ¿Cuál es la diferencia? Eso está en el conflicto de los siglos, como la hermana dice que estuve leyendo el conflicto de los siglos. Hay que leer, sobreleer y recontraleer el conflicto de los siglos, no para... Primero, que te sirve de ejercicio de memoria, para la memoria, pero segundo, para entender cada aspecto al detalle. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre movimiento milerita, movimiento adventista e iglesia adventista? ¿Son 3 cosas o es lo mismo? Lo mismo. La hermana dice que es lo mismo. ¿Carlos? Arriesgar porque no hay castigo. Arriesgarle no. ¿Hermano? No es lo mismo. ¿Eduardo? Bueno, son los mismos. Primero no es bien. Para no irnos de tema, lo decimos de una. El movimiento adventista se dio entre 1830, si te quiere. Ahí En la está. medida de la estrella no le dan el... No, el adventista, no el milerista. Ah, sí, 1800. Diríamos entre 1830, supongamos, a 18...
Vamos a ponerle 40, vamos a ponerle, sí, 44 supongamos. ¿Por qué es irregular la fecha del movimiento adventista? Porque el movimiento adventista, a ver, acá le voy a agarrar a todos. Todos van a tener 0, ahora ya estoy pronosticando eso. ¿Dónde se vivió? Pensemos antes de contestar, porque si no decimos cualquier cosa. ¿A dónde se vivió y dónde se realizó, a dónde se produjo el movimiento adventista? A la una, piensa primero. Pensemos, hermano. El movimiento adventista, ¿dónde se realizó, dónde se produjo, dónde explotó, dónde fue en qué lugar del mundo fue el movimiento adventista? ¿En qué país? ¿En qué lugar? No sé cuál es el plot. ¿Dónde? No me miren con cara de gato asustado así. ¿Dónde fue el movimiento adventista? En América. Estados Unidos. ¿Vio por la puerta que entró, hermano? Está abierto, está sellado. La respuesta de la hermana es sí, pero no. ¿Carlos? ¿Dónde fue el movimiento adventista? En todo el mundo. ¿Viste la puerta que está ahí? Sí, porque hubo distintos. Exactamente. Bien, el hermano Carlos tiene razón. El movimiento adventista fue, por eso hermano, sí, pero no. No solamente en Norteamérica, sino en Norteamérica, en Argentina, en Chile, en Europa, en España, en África, en todo el mundo. Más o menos en esta fecha, más o menos. En todo el mundo. El movimiento millerita, ¿dónde fue? Ese sí fue exclusivamente en Estados Unidos con Miller, con Guillermo. Y como decía el hermano Eduardo, específicamente entre 1833 y 1844. ¿Por qué en el 33? ¿Se acuerdan de la profecía que Jesús dijo en Mateo 24 que iban a caer las estrellas del cielo? ¿Cuándo se produjo la caída de las estrellas? ¿En qué año? Bueno, si 1833. volvemos a nuestra casa y repasamos, fue en 1833. Ahora, es una fecha muy linda, muy interesante, porque si bien cayeron las estrellas, y de una manera muy particular, no de una manera normal, eso está según Apocalipsis. Les cuento este detalle por si no sabían. Este detalle, me déjenme repasar y vamos a Lucas 2.14, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo vamos a relacionar con todo esto? Uno esperaría que las estrellas caigan así, ¿no es cierto? Bueno, nos anda nuestro fibrón. Uno esperaría que las estrellas caigan así, ¿no es cierto? Por decir, como que, como un baldazo. Pero según Apocalipsis 6, ¿no? Que habla de la caída de las estrellas, da una característica muy interesante porque, no lo vamos a buscar ahora, pero dice que cae, si mal no recuerdo, es como higos maduros, higo, ¿no? Sí. Ahora, ese detalle muestra que las estrellas no cayeron de esta forma. El detalle de Apocalipsis 6 muestra que el detalle es como que acá estuviera un punto y de este punto único fueron cayendo, fue esa lluvia de estrellas, ¿se entiende? Es como una higuera, Como si cuando fuera- es sacudida por un viento, cae. Claro, si vos tenés La higuera será el punto. Claro, exactamente, ¿se entiende o no? De un solo punto, que es como la figura de Apocalipsis 6, sacudido, y de ese punto caen todos, pero de ese punto, no de varios. Esa característica muy peculiar, vamos a llamarlo de esta manera, más, por supuesto, el tema de la cronología profética y demás cosas, da pie a ese evento
profetizada en Mateo 24, ¿no es cierto? Ese año es el año que a Miller le dan la credencial. ¿Credencial de qué y para qué? Simplemente una credencial de la iglesia para predicar. ¿Por qué? Porque era una especie de mínima formalidad y de reconocimiento de la iglesia para decir, este hermano de iglesia, granjero de oficio, es bien recibido, tiene nuestro aval como iglesia, y empezó a predicar, por supuesto, en todas las iglesias que lo invitaban y que él era bienvenido. Cuando ya empezó a haber mucho zarandeo en Estados Unidos con iglesias que no lo querían recibir a esta gente, a los del movimiento adventista, milerita, ellos empezaron ya a tener reuniones públicas. Una historia muy linda que hay que recordar. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque todo esto son... ¿y qué diferencia hay con iglesia adventista? Entonces, esto fue en todo el mundo, ¿sí? En forma muy particular, en Estados Unidos fue el movimiento milerita. La profecía habla del movimiento en el mundo, pero la profecía también habla en forma específica con el movimiento particular en Estados Unidos. No lo vamos a repasar ahora, pero la profecía indica que era en Estados Unidos y no en otros lugares, que en forma particular y específica se iba a levantar el movimiento del primer ángel. ¿Sí? Entonces, el primer ángel tuvo toda esta característica. Vamos a adelantarnos y vamos a decir la siguiente pregunta. La iglesia adventista, ahora va la segunda pregunta. Surge, fíjese la pregunta, no es complicada, pero vamos para ubicarnos en nuestra cabeza. La iglesia adventista surge bajo el anuncio del primer ángel, del segundo ángel o del tercer ángel. Pensemos primero, de vuelta. La iglesia adventista surge bajo el tiempo del mensaje del primer ángel, del segundo o del tercero. No agachen la cabeza, miren acá adelante, no sean malos hermanos. ¿Se entiende la pregunta o parece complicada la pregunta? Vamos de vuelta. La iglesia adventista surge bajo el anuncio del primero, del segundo o del tercer ángel. ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo del anuncio del primero, en el tiempo del anuncio del segundo o en el tiempo del anuncio del tercer ángel? La iglesia adventista. ¿Cuál era la respuesta del tercer ángel? Era... Te está preguntando. no, el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel era... para resumirlo, porque son varios versículos. Para resumirlo, básicamente dice... Habla acerca de la marca de la bestia. Resumiendo, hermano, porque dice varias cosas. Esto es muy importante. Vieron que dijimos que cuando terminemos esto vamos a empezar a hablar de esto, del movimiento adventista, bueno, bien. ¿Cuándo? Bajo el mensaje de los tres ángeles. ¿O del tercer ángel? No, de los tres no. ¿Del tercero? Porque la iglesia, ahí aclaramos, sí pero no vamos a decir. ¿La iglesia adventista existía en 1833? No. No. ¿La iglesia adventista existía en 1844? No. No. Entonces, el movimiento milerita, el movimiento adventista, es predecesora del movimiento de la iglesia adventista. Pregunta. Otra pregunta. ¿El movimiento adventista o el movimiento milerita son nuestros pioneros como de la iglesia adventista? ¿El movimiento adventista o el movimiento milerita? En forma como mensaje, podemos decir ambos, pero en realidad en forma específica, con un mensaje específico,
La Iglesia Adventista no surge del movimiento mundial, sino la Iglesia Adventista surge del movimiento milerita específicamente. ¿Se entiende la diferencia? No me miren. Sí, Claro, bien. Entonces la Iglesia Adventista surge como iglesia en el tiempo, estamos hablando del tiempo, ¿no? En el tiempo del tercer ángel, porque el tercer ángel, y ahí viene la pregunta, Ahí ya estaba. ¿cuándo empieza el mensaje del tercer ángel? Sí. 1844 lo llega del cielo en octubre. ¿Cuándo empieza el mensaje del tercer ángel? Tiempo. ¿Cuándo? El tiempo del tercer ángel empieza el 22 de octubre. ¿Sí? En 1844. No empieza antes. El mensaje del primer ángel, ¿cuándo empezó? Básicamente podemos decir que empezó en 1833, ¿sí o no? Por lo que acabamos de contar. Sí. Y entonces ahora viene la pregunta del segundo ángel. ¿Cuál era el mensaje del segundo ángel? Ha caído. Ha caído Babilonia. Y acá viene el detalle que vamos a ver por qué repasamos el contexto de las tres, el tema de ha caído Babilonia. Porque viene lo siguiente, ¿cómo entendieron los pioneros y cómo deberíamos entender hoy el mensaje del segundo ángel históricamente? ¿Cuándo empezó el mensaje del segundo ángel? Yo sé que puede parecer una pregunta difícil, pero es una pregunta muy importante que deberíamos tenerlo en cuenta y tiene mucho fundamento bíblico, pero como nuestro tema no tiene nada que ver con aclarar todos estos detalles, simplemente vamos a preguntar eso, el tiempo, ¿cuándo empezó el mensaje del segundo ángel? Y la pregunta quizá más difícil, pero es la que da respuesta a la caída de Babilonia. De vuelta, ¿cuándo empezó y qué relación tiene con el comienzo del anuncio de la caída de Babilonia? Alguien que se anime, que pensando en esto, animémonos a una respuesta, busquemos la lógica. Si el mensaje del primer ángel empezó en 1833, ¿sí? El mensaje del tercer ángel empezó el 22 de octubre, después del chasco, ¿no es cierto? Podríamos decir que empezó el 23 de octubre, pero ¿por qué no el 23, que sería el día siguiente al chasco? ¿Y saben por alguien? Le hago preguntar a Eduardo o a alguien, ¿por qué no el 23? Porque la profecía se cumplía el 22. Cuando Cristo entraba al lugar santísimo para purificar los seguros. ¿Y qué tiene que ver eso con el inicio de dar el mensaje? Porque empezaba el juicio. Y el juicio está en base a los 10 mandamientos. Y el mensaje del tercer ángel es de aquí la paciencia de los santos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjense que es muy interesante, va por ahí la cosa. Más allá que el chasco fue el 22 de octubre, y uno podría decir, después del chasco, al otro día, 23 de octubre, se empezó el pueblo adventista del movimiento milerita a reflexionar qué pasó. Más allá de que llevó un tiempo entender qué pasó y si había una razón bíblica, Jesús empieza su ministerio según la promesa bíblica el 22 de octubre, entonces ese mismo día el mensaje está abierto para el mundo, ¿se entiende? Más allá de la comprensión. Voy a poner un barbijo a todos los nichos para el próximo sábado. Familia, volvemos. Decíamos, más allá de que la comprensión tardara, cuando usted se chasquea de algo, ¿cuánto tiempo tarda su cabeza
en reaccionar y poner todos los pajaritos en orden hasta que empieza de vuelta. ¿Cuánto tardás, Carlos, de un cachetazo de la vida? ¿Cuánto tardás para...? Depende del cachetazo. ¿Sí o no? Efectivamente. Es muy interesante leer, no está en el conflicto de los siglos, la verdad que no sé si está en primer escrito donde dice, o está el testimonio para la iglesia tomo 1, me parece, donde cuenta desgarradoramente, si uno lee el chasco, el cachetazo, la decepción, dice lloramos como nunca en nuestras vidas y lloramos toda la noche y nos faltaban lágrimas para seguir llorando. Ahora, nadie llora por algo que dice, bueno, se me cayó un jarrón, se me rompió, no importa, voy a la esquina y compro 10. ¿Sí o no? ¿Cuánto lloramos desconsoladamente mucho y hasta nos faltan lágrimas para seguir llorando? ¿Cuándo? Cuando me dejó mi novia. Cuando me dejó, cuando valoramos mucho o demasiado aquello que perdimos, ¿sí o no? Ahora, ¿a qué vamos? Si es material, no. Lo que sea, hermano. Supóngase que se le incendia toda la casa. Uno dice es material, pero lo material no es malo por ser material. Lo malo es el apego a lo material, ¿sí o no? Porque ojalá todos pudiéramos ser ricos, si Dios nos permite, para ayudar y demás, ¿no es cierto? La riqueza no es pecado, ¿sí o no? ¿O es pecado la riqueza? El amor a la riqueza sí es pecado, ¿sí o no? Entonces, más allá que sea material, porque también el sacrificio está detrás, ¿sí o no? Todo el sacrificio está detrás. Supongamos que se nos quema toda la casa y uno sabe lo que le costó ladrillo por ladrillo, va a llorar y no poco, ¿sí o no? O si uno pierde un familiar, una esposa, una novia, lo que sea. Entonces, ¿a qué vamos? Que la proporción del chasco está en relación al apego, al cariño, al aprecio que uno tenía a lo que acaba de perder, ¿sí o no? Entonces imagínense cuánto anhelaban la segunda venida los mineritos. ¿Sí o no? Pero después de todo ese chasco, ¿se fueron o se quedaron? Algunos se quedaron. ¿Algunos? ¿Algunos? ¿Algunos se fueron? No, son la mayoría. Ahí está. La mayoría se fue. Ahora, ¿por qué los que se quedaron lloraron desconsoladamente y le faltaba lágrimas? Porque no. Pero el deseo de ir al Señor. Eso mismo. Los otros no tenían tanto deseo, evidentemente. Claro. Ese es el problema que hay. Si uno lee el conflicto de los siglos, dice que el que estuvo acompañando el movimiento milerita hasta el último día, al otro día cuando se dio cuenta de que no vino, dijo, pero después de todo, yo estaba acá medio convencido, y esa misma tarde volvió al bar a tomar la cerveza que tomó toda su vida. Bueno, eso es. El que había dejado a su amante por susto, volvió con su amante de toda la vida. El comerciante que le robaba a todo el barrio, volvió a su negocio y siguió robando a todo el barrio. O sea, el verdadero desapego del mundo, como dice el hermano Eduardo, y el apego a que la promesa de Dios se hiciera efectiva, el inicio de la eternidad, el que estaba realmente firme en eso y deseoso de eso es el que quedó llorando. Ahora, yo no sé, díganme ustedes, doble fuerza o triple fuerza tenés que tener para decir sí, pero a ver qué pasó y quedarse. No para seguir llorando hasta hoy, sino para encontrarle una razón bíblica. No una razón racional, sino una razón bíblica. Entonces el 22 de octubre, entonces si el primero empezó en 1833 y el tercero empezó el 22 de octubre, ¿cuándo empezó el mensaje del segundo ángel? ¿Se entiende? Ahí vamos. Una ayudita, hermano, ya lo estamos diciendo, ¿no? Si el primero empezó acá y el tercero empezó acá, evidentemente el segundo, ¿dónde empezó? En el medio, ¿sí o no? En algún momento entre acá y acá, ¿sí? No, voy a decir que por lo que estudiamos y que alguna vez le comenté a ellos allá en su casa, por la calle Juncal,
23 Fue la primavera de 1844. Esperá que nos equivocamos de estación ahí, vamos de vuelta. ¿Me da primavera? En primavera El doctor. fue el primer ángel. El primer año. Entonces fue el verano. Claro. El segundo fue en otoño, ¿se acuerdan? Ahí está. En el verano. En el, Verano. entre primavera y otoño, ¿qué está? ¿Verano? No me miren así. Marta. ¿Cómo que no hay ¿Y nada? la estación de verano? ¿Cómo que no hay sí, nada? sí, Fíjense, no sé de lo que puede decir, pero déjeme decir esto de mi parte. A mí me parece una genialidad absoluta de parte de Dios que 3 estaciones, 3 mensajes, me acuerdo. 3 estaciones, 3 mensajes, ¿sí o no? Vamos de vuelta. En una estación del año, hermano, un mensaje, ¿no? En la otra estación, este mensaje, y muy interesantemente, en la otra estación, la que queda en el medio, invierno. el segundo ángel, en verano. Después primavera, la primavera empieza para nosotros el 21 de septiembre y va hasta 21 de diciembre. 21 de diciembre. ¿Y qué? Para nosotros, el 21 de diciembre, ¿qué arranca? Por eso, primero está en la primavera y después ¿qué viene? Verano. Y después del verano viene el otoño, ¿sí o no? Bien. El punto, hermano, es que el segundo ángel empieza en el verano. ¿El verano de qué año? Primavera de qué año y otoño de qué año. Las 3 estaciones en 1844. ¿Sí? Nosotros hicimos con José alguna vez, acá en este mismo lugar, que era la pizza al fondo, una serie que se llamaba 3 estaciones, 3 mensajes, 3 estaciones y 3 mensajes. Seguramente eso lo vamos a repasar durante este tiempo. En la siguiente sesión, ¿no es cierto? Familia, ¿qué tiene que ver esto con Lucas 2.14, las Biblias modernas y demás? Que acá hay un detalle muy interesante. ¿Por qué el mensaje para el verano de 1844 fue ha caído Babilonia? ¿Se entiende a dónde estamos llegando? Vamos de vuelta. Si el mensaje del segundo ángel por el movimiento milerita en Estados Unidos en el verano de 1844 fue ha caído Babilonia, la gran pregunta es, o estos hermanos estaban locos o realmente tenían un fundamento cristiano bíblico para dar semejante mensaje en todo Norteamérica. ¿Se entiende, Carlos? Pero acá, si quieren, no es que la vamos a complicar, pero vamos a aclarar algo que tristemente se escucha nada dentro de nuestros púlpitos. ¿Este año fue el año del chasco, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué se le llama chasco? ¿Un chasco qué es? Una desilusión. Una desilusión, una decepción. ¿Sí? De paso, en inglés la palabra que se usa es justamente una palabra que refiere a decepción. ¿Por qué decepción? Porque es una esperanza no cumplida, ¿sí o no? Esa esperanza no cumplida era el Cristo viene, ¿sí o no? Ahora, para no irnos del tema y relacionarlo con el segundo ángel, el tema es algo que se perdió de nuestros púlpitos, tristemente, pero no se perdió del conflicto de los siglos. O sea, el hecho de que se haya perdido en nuestro púlpito no significa que no esté acá o que no esté en la Biblia. Este chasco fue el único chasco. ¿Se entiende la pregunta? ¿Fue el único chasco durante todo el movimiento milerita? Esa es la pregunta. Vamos de vuelta.
¿Este chasco fue el único chasco en todo el tiempo del movimiento milerita? ¿Sí o no? Eso lo hemos hablado en este caso. Sí, con Rodrigo. Sí, con Rodrigo hicimos toda la... ¿Cómo? La vuelta con el hermano Rodrigo hicimos todo eso con normalidad, hace como 2 años. ¿Sabe cuál es la única forma que no nos olvidemos? Que siempre estemos leyendo, estudiando las partes de los... A ver, los huecos que yo tengo en la cabeza de cosas no claras, no es lo mismo a las cosas que no tiene clara Eduardo, Carlos o el hermano... ¿Por qué me olvido tu nombre siempre? Andrés. Entonces cada uno tiene su propio hueco que llenar, ¿no es cierto? Entonces estas reuniones que tenemos los sábados sirven, pero no para completar ni contestar las preguntas y los vacíos que cada uno tenemos, porque cada uno tiene un vacío diferente. Entonces, no fue el único chasco, en realidad fue, y acá viene el punto, fue el segundo chasco. Pero ¿de cuántos chascos usted escucha en el púlpito adventista o en nuestros libros, revistas o un hermano de iglesia que usted por ahí habla? En los últimos 10 años creo que yo no escuché más eso. Así que no. ¿Del chasco mismo? Del chasco. Bueno, eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Pero si por ahí escuchamos de alguien que habla o predica o se comenta del chasco, siempre se habla de un chasco y de esta fecha. Y casi ni de esta fecha, como dice Eduardo, se habla del año en general y gracias. Se dice generalmente el chasco de 1844 y fin. ¿Cómo? No, porque estamos hablando siempre de un año. Siempre de un año. El primer chasco que el movimiento milerita recibió fue acá, en primavera. Primer chasco. ¿Sí? Tiene mucho más detalle que no lo vamos a considerar, por supuesto, pero resumiendo, el primer chasco fue al final de la primavera. ¿Por qué? Porque justamente el movimiento milerita anunciaba que al final de la primavera venía Cristo. Y ese fue el primer chasco. Y entonces, ¿qué pasó? Una gran mayoría se fueron. Y de los pocos que quedaron en primavera, empezaron a predicar: ha caído Babilonia. ¿Se entiende por qué estamos repasando el tema de la fecha del chasco? Para poder dar sentido al segundo ángel por el mensaje: ha caído Babilonia, ¿se entiende? Entonces ya sabemos que el segundo ángel, los hermanos entendieron que había un segundo ángel que tenía que ser predicado, un mensaje segundo que tenía que ser predicado, pero lo hicieron después del primer chasco y antes del segundo chasco, ¿se entiende? De vuelta, entre el primer chasco y el segundo chasco se predicó: ha caído Babilonia. La pregunta es ¿por qué? Se entendió que era este mensaje el que correspondía a la época. ¿Por qué? Pensemos, no nos angustiemos. Porque rechazaron el mensaje que cae del primer ángel, justamente. Ese es el sentido bíblico que ellos encontraron. Ellos dijeron: Cristo viene, listo. Todas las iglesias norteamericanas de historia protestante y cualquiera que quisiera escuchar el mensaje salieron en el sentido de empezaron a participar del mensaje.
pero llegó el fin de la primavera y Cristo no vino. Y esa gran mayoría de la gente que dijo, todo lo que hicimos, el participar desde 1833 hasta 1844, son muchos años de vida, ¿sí o no? El que haya estado del primer día o el que haya estado desde el último día antes de que termine primavera, estaba entusiasmado. Pero viene el primer chasco, no el segundo, y dicen, al final esto era una mentira más, me voy. El movimiento milerita dijo lo siguiente, razonó de la siguiente manera: si se va y no se queda, es porque no ama lo suficiente la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, a ese punto vamos. La primera esencia de la caída de Babilonia, ¿cuál es? Según el propio movimiento milerita. De vuelta. El rechazo del mensaje de la primera venida. De la segunda venida, perdón. Exacto. Sí. Porque no ama. Sí, ahí está. Sí, ¿de qué manera? Que no ama lo suficiente la segunda venida a tal grado para sujetarse a la profecía, prepararse para el advenimiento y contra todo chasco decir, Cristo viene, lo espero, y lo espero fundado en la profecía. Esa es la primera esencia o el gran espíritu de la caída de Babilonia, es llamarse cristiano, así lo entendieron los pioneros adventistas, llamarse cristiano y no amar verdaderamente la segunda venida a tal punto de separarse del mundo. Vuelvo, repito, los pioneros dijeron que las iglesias cristianas de Norteamérica, como Babilonia, cayeron porque mostraron que no amaban lo suficientemente la segunda venida como para separarse del mundo. Entonces, si yo soy cristiano, pero vivo como el mundo. ¿Se entiende? De vuelta, soy cristiano, pero vivo como el mundo. Tengo una Biblia bajo el brazo, pero vivo según Babilonia, vivo según el mundo. Y como quiero quedarme más, me gusta más quedarme en el mundo y no estar esperando la segunda venida, entonces los pioneros entendieron que a ese espíritu, a esa gente, se refería a caído Babilonia. ¿Se entiende? La caída de Babilonia desde el primer día no identifica en el movimiento adventista al mundo católico. No identifica al mundo no cristiano. No identifica particularmente a la iglesia adventista, sino que identifica particularmente a todos en general, siempre y tanto en cuanto uno se llame cristiano y se sujeta, sin embargo, al mundo, demostrando con eso que prefiere más el mundo y el espíritu y la vida del mundo que la esperanza de la segunda venida y la vida que trae esa eterna o santa que trae esa segunda venida. ¿Me explico? O sea, estamos en Babilonia, usted, yo, nosotros, todos, siempre en tanto y cuanto yo tenga el mismo espíritu. ¿Se entiende? No hace falta que yo deje de ir el sábado a la iglesia. Con que yo no ame lo suficiente las profecías. Fíjese lo que vamos a decir. Mientras yo no ame lo suficiente la segunda, la segunda venida, pero mientras que yo no ame lo suficiente las profecías bíblicas,
Pausa. Mirémonos al espejo. Los pioneros dijeron que mientras yo no ame lo suficientemente las profecías bíblicas que anuncian el regreso de Cristo, yo estoy en Babilonia o estoy en el pueblo de Dios. Vamos a actualizarlo. En tanto yo no ame lo suficientemente esta revelación de Dios que está en el conflicto de los siglos, ¿usted está en Babilonia o está en el mundo? Usted está en el mundo, en Babilonia. Ah, pero yo tengo todos los libros de la hermana Juan en la biblioteca. Ah, muy lindo, pero comprar un blend y pasar un poco con el plumero, ¿no? Ah, no, pero yo voy con mi Biblia todos los días bajo el brazo a la iglesia. Ah, pero espera, ¿qué Biblia tenés? Ah, no, voy a tener la Biblia de Ruperto, no la mía. ¿Se entiende, no? Ese es el primer sentido que se le dio a Ha caído Babilonia. Después vienen muchos otros sentidos, pero no es nuestro tema. Entonces, el versículo que resume cómo entendieron los pioneros el Ha caído Babilonia, referida a las iglesias cristianas, es 1 Tesalonicenses 5:23, si mal no recuerdo. Y con eso cerramos para comprender por qué este mensaje empieza ahí y saltamos a Lucas 2:14. Primera de Tesalonicenses, si mal no recuerdo, 5:23. Leo. Si no me equivoqué. El mismo Dios de paz. O el segunda. No, segunda no tiene el No, ese no es, entonces es el segundo. ¿Sabe cuál es el que dice no menospreciéis las profecías? Yo me estoy equivocando. Entonces me estoy equivocando. A Pedro, a ver. ¿Se acuerdan o no el versículo? ¿Cuánto dijo? El versículo que dice no menospreciéis las profecías. Acá aparece. ¿Cuál es, hermano? No, pagué. Exactamente, ¿cuál es, hermano? 5:20. Ahí está, gracias, hermano. Primero. Sí, era 1 Tesalonicenses 5, pero era el 19. 20 al 19 al 21. Gracias, hermano. Entonces, primera, Tesalonicenses 5, 19 al 20 o 20, vamos a resumir. Vamos a leer el 19 al 21 porque como que engloba la idea completa, ¿no? Eduardo, ¿querés leer? Versículo 19. No apaguéis al espíritu. 20. No menospreciéis la profecía. 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Qué gran versículo, ¿sí o no? ¿Qué dice? Dice no apaguéis al espíritu, pero seguidamente dice no menosprecies la profecía. Y dijimos, todo esto que estamos hablando, todo el movimiento adventista está basado en Daniel 8:14, ¿sí o no? Ahora, la pregunta, a ver, Eduardo me va a ayudar acá, en serio. Porque no sé cómo preguntar. Sí. No sé cómo preguntar. No piensen que soy ofensivo. Pero voy a decir lo siguiente. Estamos, y me voy a incluir para que nadie se ofenda, estamos lo suficientemente preparados para explicar Daniel 8:14 a quien nos pida nos pida razón de por qué somos adventistas, ¿se entiende? ¿Está bien la pregunta o no? Eduardo, no sé cómo formular la pregunta. Podemos dar razón de ser de por qué somos adventistas el séptimo día. Basados en Basado en Daniel 8:14. por ahí va la cosa. ¿Se entiende o no? Andrés, Carlos, hermana Hilda y los ausentes y presentes. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí. Eso entraría en el
versículo 20, el no menosprecies las profecías. Y vamos a las al tema de las Biblias. Si vieron que está esa Biblia que dice 1150 días, que ya lo repasamos, ya lo vimos. ¿Qué pasa si ya estamos usando esa Biblia y no me importa o me da poca preocupación en estar usando esa Biblia? Pregunta, ¿es una manifestación de desprecio a la profecía, sí o no? ¿Por qué? Mientras yo borro el pizarrón acá, les escucho. Entonces, perdón, porque vamos a borrar todo. ¿Se entendió el ha caído de Babilonia? Es desprecio de la segunda venida y de una segunda venida identificado por las profecías, no una simple creencia de que en algún día de los millones de años que vengan. Déjenme contarle un testimonio así rapidito de 2 segundos. Yo estaba escuchando la radio adventista en la Universidad Adventista, en la universidad acá en Entre Ríos, y le estaban haciendo una entrevista a un famoso geólogo adventista del séptimo día que fue profesor en Entre Ríos. No fue mi profesor, pero yo estuve cuando él estaba de profesor. Hoy ya no está en Argentina, hoy creo que anda por Estados Unidos, Europa, no sé dónde. Pero a ese geólogo adventista le estaban haciendo una entrevista en la radio adventista y yo estaba trabajando y estaba con la radio prendida escuchando. Y la pregunta que le hacen es algo así como: ¿qué cree usted como geólogo que dirán nuestras generaciones en el futuro cuando encuentre ya el resto de esta civilización que hoy conocemos? Esa es la pregunta que le hicieron. Algo así como: ¿todos nosotros vamos a desaparecer? ¿Vendrán otros nuevos? ¿Vendrán otros nuevos? Y la geología o la arqueología, lo que sea, esta ciencia, como que va a ir y va a excavar y va a decir: a ver quiénes vivían acá en esta civilización, ¿qué nos cuentan? Como se hace hoy con los anteriores. Como se hace hoy con las épocas anteriores. Ya la pregunta era media rara. Mal hecha. Porque como que ya estaba infiriendo que vamos a desaparecer como civilización y vendrán generaciones absolutamente nuevas, tipo las películas de Hollywood. Pero más me inquietó la respuesta de este adventista geólogo cuando le dice: mira, le dice, de acá a unos miles de años, más adelante, yo creo que la civilización... Y empezó. Y ahí yo me quedé helado y yo dije: ¿cómo? Lo que dijo el hermano Carlos. Este geólogo adventista está infiriendo, está sugiriendo, está diciendo explícita o implícitamente: no, para que venga Cristo faltan miles de años y como civilización vamos a estar todos bajo 20 metros bajo tierra, vendrán otras civilizaciones y seguirán esperando la segunda venida, ¿sí o no? Más allá de que nosotros no podamos decir Cristo viene ni mañana ni pasado ni de acá a 100 años, dice la hermana Juay, las profecías indican absolutamente todo lo contrario, de que la civilización humana está llegando a un nivel de madurez en cuanto a su apego al mundo, a su degradación, en tanto al espíritu de Babilonia, a tal grado que Cristo no va a retardar mucho más su venida de lo que indica claramente la profecía bíblica. ¿Se entiende? ¿Por qué doy este ejemplo de este geólogo adventista? Entonces... Mamá es un geólogo del mundo. Ah, claro. Un adventista. Entonces, ese es el primer espíritu del tema de Babilonia, más allá de todo lo que esté relacionado. Tampoco nos vamos a poner a hablar cuándo termina el mensaje, porque ahí ya empezamos con otro tema. Entonces, vamos a Lucas 2. Entonces, ¿cuál era el espíritu básico? El estar sujeto al mundo, ¿sí?
Hermano, y están sujetos al hombre y no a Dios. Perdón, esta es la esencia básica. Por eso vamos a saltar a Lucas 2.14. ¿Sí? Disculpe la pregunta. Ese ha caído Babilonia ahora, ¿cómo queda ahí? ¿Como concepto, como iglesia? No entiendo. Porque usted el otro día me dijo que no es un concepto, o sea, del tema que estábamos hablando, o sea, te entiendo. Pero acá, ¿cómo queda eso? Perdón, no tengo el... Porque borra feo este trapo. Lucas, ¿cuánto era 2.14? Sí. ¿Entiende mi pregunta, hermano? ¿Entiende mi pregunta? Sí, ahí ya contestamos. Allá pusiste dentro de la caja esa. Ahí, No, me vea, seguro. Bueno, pero le escribimos ahí, no hay problema. Se va a leer bien igual, creo. No sé por qué borra muy feo. Porque está mojado. ¿Alguien tiene un pañuelo? Está arriba, pero no tengo ganas de ir a buscar. Bueno. Está arriba en el... ¿Pero se borró bien? Volvemos. Vamos a contestar la pregunta de Carlos. Él dice que la otra vez habíamos aclarado que yo le había dicho, ojo con creer que acá iba Babilonia es un concepto y no instituciones específicas. Estuve pensando esta semana, aunque no lo crea, en eso, y la respuesta es que son las dos cosas. No es ni una sola ni la otra. Hay que entender las dos cosas en conjunto, porque si no, no vale. Es como que uno diga, yo tengo un billete de, ¿cuál es el más grande que tenemos hoy en Argentina? El de 20.000. Es como que yo diga, tengo el de un lado, pero no el del otro. ¿Me sirve o no la moneda, la plata? No. O sea, ¿son las dos o son las dos? Y la respuesta es que el concepto lo acabamos de ver, ¿sí o no? Pero también acabamos de ver que a quién le correspondía esa identificación de Babilonia. ¿Quiénes para el movimiento minerista se constituyeron en Babilonia en el verano de 1844? Esa es la pregunta, Carlos. ¿Ya vimos el concepto? Sí. A ver, lo pregunto diferente. ¿Qué es lo que siempre estamos escuchando en nuestro púlpito adventista de lo que significa Babilonia? Confusión. ¿Y eso está bien o está mal? Está correcto. El tema es que el mensaje del segundo ángel especifica la confusión. No sé si se entiende. ¿Y cuál era la confusión? Del mundo cristiano, de las iglesias cristianas, protestantes, que llamándose iglesias cristianas preferían despreciar las profecías y seguir confiando en que Cristo venga de acá a miles de años. Esa era la confusión específica. Confusión en tanto a la inocencia de no entender las cosas, sino confusión en tanto al desprecio de la palabra profética para ser confundidos. O sea, nadie está confundido por inocente, según la Biblia, en Babilonia. Está confundido porque elige el vino de Babilonia que confunde la mente. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces, respondiendo, ese es el concepto. Ahora, ¿quiénes son a quién identifica específicamente Babilonia? Ya dijimos, ¿a quién? Babilonia son las iglesias cristianas. ¿Sí o no? O sea, lo que no quisieron reconocer el mensaje también que hablan de Babilonia. Exacto, y hoy, y ayer, y mañana, son las iglesias cristianas. Vamos a ser tan sintéticos para que se entienda y no nos estamos yendo de tema. Las iglesias cristianas que desprecian las profecías, ¿sí o no? Pero específicamente el movimiento minerita entendió que son las iglesias cristianas que desprecian ¿qué profecía? La segunda. Sí, pero ¿qué profecía? Esa es la promesa, no la profecía. En definitiva, o sea, sí es la profecía, pero digamos específicamente fundado en... ¿Y eso está dónde? Ahí está. Babilonia son las iglesias cristianas
que desprecian Daniel 8:14. ¿Sí o no? No me empecé la profecía. ¿Pero qué profecía para el tiempo milenista? Esta. Pregunta, Daniel 8:14, ¿es la base del mensaje de los tres ángeles, sí o no? Y la última pregunta, porque uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida? El mensaje de los tres ángeles en conjunto, ¿a dónde apuntan? ¿Qué anuncian? El mensaje del primer ángel tiene un mensaje específico, el mensaje del segundo ángel tiene un mensaje específico, el mensaje del tercer ángel tiene un mensaje específico, pero en conjunto apunta hacia un fin específico, hacia un mensaje específico. ¿Cuál es el mensaje específico? La segunda venida. ¿Y eso dónde está? Lo que pasa es que uno está acostumbrado a leer Apocalipsis 14 solamente los tres mensajes, pero Apocalipsis 14 es más largo. Y si uno va hasta el final, ¿no es cierto? Hasta el final del capítulo 14, como dice la hermana Hilda, encuentra en profecía, en Apocalipsis 14, después del mensaje de los tres ángeles de forma específica, el mensaje, el símbolo de la segunda venida. ¿Se entiende? Con la hoz, con la vendimia y todo eso. Entonces, si resumimos, la segunda venida de Cristo solamente, realmente, la esperanza de la segunda venida de Cristo solamente será real. ¿Me siguen? Vamos de vuelta. La segunda venida de Cristo solamente será real en cuanto a la espera del cristiano si está bajo, ¿qué cosa? Bajo la dirección del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Si la esperanza de la segunda venida no está bajo el filtro de estos tres mensajes, es una falsa esperanza en la segunda venida, ¿sí o no? Ese es el detalle. Y en este detalle viene Lucas 2:14. No existe. Y se nos fue el tiempo, pero obligadamente teníamos que llegar a esto, a decir el trasfondo. Lucas 2:14, ¿qué dice Lucas 2:14? Él me pregunta si el mensaje del cuarto ángel existe. Le decimos cuarto ángel, pero en realidad ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía hablan del cuarto ángel. ¿Esa fue otra cosa? No. Sí, porque de eso habla En algún- Eso es mucho, yo escuché mucho. No, ojo, no estaría mal mencionarlo porque estamos acostumbrados a decirlo. No, personalmente creo, yo no sé de verdad qué te puedo decir, como no estaría mal, pero trae confusión. ¿En qué sentido? Porque la hermana White dice que el mensaje, el mal llamado cuarto ángel, en realidad es el mensaje del tercer ángel. Pero en una situación ya madura del mismo mensaje. Diría más del segundo ángel. Una mezcla en realidad. Por eso puede traer, en realidad trae más confusión que aclaración si le decimos cuarto, por eso. Cosa que no existe ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, ni una. Uno pone cuarto ángel y en todo lo escrito de la hermana Juan, en inglés, en español, en chino, no existe. Lucas 2:14. Lucas 2:14. Leo. Leemos. Y cada uno va a leer y va a decir en qué versión está leyendo. Lucas 2:14 dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Reina Valera 1960. Reina Valera 60. ¿Qué dice? Dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
buena voluntad para Dice, a ver, desde la parte, gloria a Dios en las alturas. la altura. Y en la tierra paz. Espérate, en la tierra, paz, después, Coma, buena voluntad para con los hombres. buena voluntad, Para con los hombres. para los hombres, ¿no? Para con Con los hombres. hombres. Bien, ¿alguien con otra versión? Lo mismo también, 1960. ¿Otra versión? 1909. Sí, Gloria en las alturas a Dios sí. y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Dice lo mismo? ¿Sí o no? Sí. En esencia, sí. Entonces acá tenemos Reina Valera, 1909. Sí. ¿Otra Biblia? Hermano, usted no trae Biblia, le vamos a negar el paso el próximo sábado si no trae Biblia en la mano. Le vamos a poner en una esquina, así le vamos a tirar todo cascota, así a apedrear como en el tiempo de Israel. Tiene que traer Biblia en papel y cartón, hermano, el próximo sábado. O usted está esperando la que le venga del que compró. Va a venir una mochila Murdoch. con una Biblia, con los 4 tomos, va a venir y dice, ¿no es cierto? Bien. ¿Otra Biblia? ¿Otra versión, mejor dicho? No, la mía igual, nomás como le ¿Nadie tiene otra? ¿Pero por No. qué? A ver, repasemos ¿Nadie tiene una. otra? Una que tengo es una. Bueno, acá yo les tengo... Internacional también. bueno, vamos con la internacional. ¿Dónde está la caja? Eduardo, elige la internacional. ¿Quién tiene buenos ojos para una Biblia católica, hermano? ¿No tiene buenos ojos? ¿Cómo que no? Un ojo ¿Quiere verde. leer o no quiere leer? No, paso. ¿Por qué? Paso. Bueno, hermana, le vamos a dar a usted una Biblia católica, ¿sí? O dama medio de la entonces. Dale. Tome la NBI usted. Lucas 2.14. Que me gusta Murdoch. Dame tu book. En esta, Ahí está. chiquitita. Y acá tengo el de la Biblia de la Iglesia. ¿Carlos? ¿Carlos? Sí. ¿O no? Bueno. Sí. Bueno, este dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Todo esto está leyendo, hermano. ¿De aquel lado, no? Porque de este lado de la 60 y de este lado de la NBI, así que están leyendo bien. Sí, hermano, lea de vuelta. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, su buena voluntad, para con los hombres. Los dos es igual. ¿Estás segura, hermana? Mire que hay premio. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan su buena voluntad. ¿Usted qué está leyendo, hermana? NBI. Pregunta, ¿dice lo mismo? Yo leí el lado derecho. Sí, ese es el NBI, pero por eso, ¿dice lo mismo? Gloria, y el otro sí, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, su buena voluntad para con los hombres. Sí, es el que ya leímos, ¿se acuerdan? Pero lea el de la NBI. Así le escuchamos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan su buena voluntad. A los que gozan su buena voluntad. Vamos a escribir acá la NBI, ¿qué dice? Buena voluntad. Espere, gloria a Dios en las alturas, ¿y después qué dice? En la tierra paz. Espere, escribimos. Dice, en la tierra paz. Y a los que gozan Y En los que gozan. de su buena voluntad. Y en los que gozan. y él o y a. Y en. Paz a los que gozan Sí. de su buena voluntad. Ya me mareó todo, hermano. No, pero usted era que se está mareando. Gloria a Dios en la altura y en la tierra paz. A los que gozan, espera. A los que Gozan más. gozan
de su paz, de su No. buena voluntad. Ya me están hablando a mí, hermano. Ahí está. Esta es la católica, la de Sefarín Ausejo, 1977. Bien, esta es. 1977 ¿Qué dice? dice: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dice, paz en la tierra a los hombres, Paz en la tierra. a los hombres de buena voluntad. Y la dentista, Adventista ahí, la que usamos en la iglesia. buena voluntad. Carlos, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. perdón, es la Reina Valera 2000, ¿no es cierto? Sí. Y es la que usamos en la iglesia, ¿sí? Sí. Bueno. Dice, gloria a Dios en las... A ver, de vuelta. ¿Qué dice? Carlos, ¿qué dice? Gloria a Dios en las alturas Sí. y en la tierra paz Y en la tierra paz. entre los hombres de buena voluntad. Espérate que me escriba tan rápido. En la tierra paz. Entre los hombres de buena voluntad. Entre los hombres Entre los hombres de buena voluntad. de buena Voluntad. pregunta ahora. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Está todo igual? 1960. Entonces, esta es la NBI, esta es la católica, una de las tantas, y esta es la 60 y 900. Reina Valera 60 y la de 1909. ¿Las escucho? ¿O cortamos acá y seguimos el sábado que viene? Y en la NBI, la de católica Sí. y la de la 2000, con respecto a la 60 y la 909, parece que hay mucha diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense A lo que que dice lo que gozan de su buena voluntad. acá, esta es la que usamos en la iglesia, ¿sí? Sí. Esta vamos a traducir ahora. Acá está la 60, acá está la famosa NBI, acá hay una católica entre las tantas que hay. Porque fíjense que acá tengo otra católica, acá tengo otra católica, acá es la grandota es otra católica, también hay muchas versiones católicas, no nos olvidemos de eso. Pero En esencia, confíen que les puedo asegurar que todas dicen de la misma manera. ¿Está? Este es un ejemplo que leyó Eduardo. Bien. Dijimos que la NBI, ya vimos su origen, sabemos el origen de las Biblias católicas. ¿Cuál es el origen de las Biblias católicas? Hasta el cansancio lo dijimos. la de Jerónimo. La Vulgata Latina, ¿sí o no? Bien. El sábado que viene vamos a empezar a decir, a ver cuál es el origen de la Biblia que usamos hoy en la iglesia. De la versión, pero la versión que pretendidamente usamos es Reina Valera, ¿sí? Y esta también es Reina Valera y esta también es Reina Valera, solamente que tenemos la de 1909, la de 60, la pretendidamente la que usamos hoy en la iglesia, la que leyó Carlos, la del 2000. Entonces tenemos estas.
pretendidamente las reinas valeras son ¿qué cosas? Son fiables y son protestantes, o sea, son de origen no católico. Bien. Pero dijimos muchos años, muchas versiones. Esta es la Neví, que le dijimos que tiene un origen propio, ya vimos, y la católica, que repetimos, una de las tantas, devenida de siempre en base a la Vulgata Latina. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Leamos bien. La escucho, yo ya hablé mucho. Eduardo dijo, perdón, que sí que veía, ¿no? Para mí sí. ¿En dónde? Entre las tres primeras casi dicen más o menos lo mismo. Y las dos últimas, las 60 y 909, dice diferente. ¿Qué sería la diferencia? Cuando habla de la buena voluntad para con los hombres, allá dice para los que gozan de su buena voluntad, es decir, la voluntad de Dios sería. Y allá dice pase la tierra a los hombres de buena voluntad. De buena voluntad, de hombres de buena voluntad. Y en la 2000 dice entre los hombres de buena voluntad también. Es decir, la católica y la 2000, digamos, dicen lo mismo. ¿Se entendió lo que...? Sí. No. Claro. Miren que... Acá dice que la buena Carlos. voluntad de Dios Sí. es para los hombres, y allá dice que gozan Los hombres que los tienen buena hombres que tienen buena voluntad nomás. Es decir, la voluntad se cambia más. Vio que la hermana Mateo me dijo, ¿cómo que dijo hermana? ¿Ya me mareó? ¿Cómo que me dijo? Que ya le mareé todo ya. Bueno, la hermana Isla, ¿verdad que le dije? Matilde. Perdón, la hermana Isla, no te acordás de ella. La hermana Isla me dijo, ya me mareó todo ya. Es que fíjense que eso es lo que sucede, hermana, ¿sí o no? Uno se le arma un lindo trabalengua acá y se marea. Pero, a ver, justamente, cuando uno está confundida, ¿está mareado o no, hermano? ¿Qué hace Babilonia? En sus palabras, hermano. ¿Babilonia qué hace? Nos marea todo. Nos marea todo en sus palabras. Exactamente. No emborracha. Nos emborracha. Estamos bien mareados si le dedicamos acá un minuto nomás. Pero vamos de vuelta. Allá, hermano, ¿usted ve alguna diferencia entre las tres versiones? ¿No ve? Yo la primera. Acérquese que no tenemos lepra, venga. Fíjese bien, ¿qué diferencia vemos? Hermana, usted que yo le mareé todo, pero ¿qué? Claro, Sí. la primera dice a los que gozan de su buena voluntad. A los que gozan significa al hombre. Que gozamos de la buena voluntad de Dios. Bueno, eso dice los hombres que gozan de voluntad de Dios. En el otro también dice lo mismo, en la católica, pero en la 909 y 60 Para los dice hombres. buena voluntad para los hombres, es decir, la buena voluntad de Dios para los hombres. O sea, la paz y la voluntad es para todos los hombres. ¿En No. cuál? En ¿Cuál? la 60 y en 1909. Sí. Y la otra. Y la otra dice que la paz es para los que gozan de buena voluntad, ¿no? O sea que si vos no tenés buena voluntad, no tenés paz. Pero está hablando de tu Y te va voluntad. a gozar de... Pero otra vez la cosa. Estudiando. Va por ahí, exacto, va por ahí la cosa. A ver, A ver. ¿en qué contexto está esto? ¿Se acuerdan? Si uno lee todo el capítulo 2, ¿se acuerdan? ¿En qué momento? ¿Quién dice esto y en qué momento? No Dios, vayamos a la los Biblia, ángeles. tratemos de recordarnos más. Los ángeles en el nacimiento de Cristo. Sí, este mensaje fue dado por los ángeles en las colinas de Belén. ¿Y a quién se les dio este mensaje? ¿Los ángeles? ¿A quién? A los pastores. Pero en la colina de Belén, el día que Jesús nació en Belén, los ángeles dieron este mensaje, aparecieron, ¿sí o no? ¿A quién le hablaron? ¿A quién le dijeron este mensaje? A los pastores que estaban cuidando las ovejas en las colinas de Belén. Hermano, los pastores que estaban cuidando ovejas, esa noche que nace Jesús,
¿Por qué decimos noche? Bueno, Porque cayó la estrella. Ah, exacto, listo. Y porque aparecieron, dice, no había luz. Bien, sabemos que era de noche, estaban los ángeles que aparecieron, dieron este mensaje a los pastores, a los pastorcitos, dice. En realidad es un pastorcito, pero esto es muy católico, a los pastores que estaban cuidando las ovejas en las colinas de Belén. Y se le da este mensaje. ¿Y de quién estaban hablando los ángeles en relación a esto? ¿De quién estaban hablando? De Jesús, del Salvador. Del Salvador que recién acababa de nacer. Entonces, todo este mensaje se estaba refiriendo a Cristo, ¿sí o no? Sí. A Cristo recién nacido, como la hermana dice, como Salvador. Entonces, ¿quién estaba trayendo esta paz? Jesús. El recién nacido, Cristo. Así que estamos hablando de la paz que trae ¿quién? Cristo. Al mundo, correcto. Pero ¿de qué manera dice la NBI y la Biblia católica y la Biblia que usamos hoy en la iglesia respecto a la Valera 60 y 1909? Y va por donde más o menos le estábamos mirando el asunto. Según la Valera 909 y la 60 dice en la tierra paz. ¿Por qué dice tierra, en la tierra? Porque es una nación. Exactamente. Pero, ¿quién? ¿Cristo de dónde venía? Del cielo, del Padre. Exactamente. Cristo, siendo Emmanuel, Dios hecho hombre, del cielo, hecho hombre, encarnado, trae, como dice la hermana, a la tierra, ¿qué cosa? Paz. Pero según la 909 trae a la tierra paz y aparte de paz, ¿qué trae? Buena Buena voluntad. voluntad para los hombres. Trae buena voluntad. ¿Quién trae paz? Cristo. Cristo. ¿Quién trae buena voluntad? Cristo. Cristo. ¿A quién? A los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos. ¿A todos Porque se para con los o a algunos pocos? ¿A quién? ¿A todos o a algunos pocos? a todos. A todos. Porque dice para con los hombres. ¿Sí o no? Entonces, Cristo trae a la tierra desde el cielo paz y buena voluntad. ¿Cuál es la paz de Dios? En pocas palabras, si lo tuviéramos que resumir. ¿Cuál es la paz que trae Dios? El perdón. Bien, podemos decir el perdón. ¿Cuál es la buena voluntad que trae Dios a través de Cristo a la tierra? Hermana Hilda, Carlos, hermano Andrés. ¿Cuál es la buena voluntad que trae? ¿Por qué Dios trae en Cristo buena voluntad? ¿Qué significa que traiga buena voluntad? Pensemos un segundo más. ¿Cuál sería la buena voluntad? Creer en la promesa que el Padre nos dio. No. La buena voluntad la trae Cristo. La buena voluntad es el tipo que viene a ayudar. Bien. Que nace el corazón. Bien. Y si recordamos Génesis 3:15, ¿cuál es la buena voluntad? En una palabra. En una palabra. Mandar un Salvador. Recibir. Pero una palabra. ¿Eh? Obediencia. No, eso le corresponde al hombre. Acá estamos hablando de que Cristo trae buena voluntad a los hombres. ¿Eh? Vida. Sí, podemos decir, pero hay una palabra que resume todo. Salvación. Sí, salvación, exactamente, pero otra palabra más. Es el que dice que el talón. Sí, va por ahí la perdón. Sí, el perdón, todo, pero cuando hablamos de Génesis 3:15, dijimos que la promesa era que Dios iba a poner enemistad. ¿Y cómo se llama esa enemistad que Dios y solo Dios puede colocar dentro de nosotros? ¿Cómo se llama eso? El odio al pecado. ¿Cómo se llama? La salvación, ¿no? No, ese es el producto ya, el resultado. Pero como dijo el hermano Andrés,
es, ¿cómo había dicho una palabra? La buena voluntad es por la desgracia que va a ayudar. Claro, es la ayuda de Dios y que nace en el corazón de Dios. ¿Cómo le llamamos a eso? Porque no nos merecemos, digamos. ¿Cómo se llama eso? Gracias. La gracia, ahí está. De ahí pongámosle todo, perdón, paz, luz, vida, gracia, salvación, ¿sí o no? ¿Quién trae gracia? ¿Quién trae paz? Cristo. ¿A quién? A todos los hombres. Bien. No, hermana, espera, ya se me hizo católica en un segundo. Pero, hermana, me mintió, hermana. Se vistió de sábado, me llevó a la puerta de la iglesia el sábado y al final nos fuimos a la cuadra católica que está a la vuelta de la esquina ahí por Catamarca, la iglesia judía. De vuelta. ¿A quién? A todos. ¿Pero en base a qué? A la pura gracia. No en base a la buena voluntad. Porque la pregunta es, ¿quién tiene buena voluntad? Díganme un nombre y un apellido de un hombre, de una mujer que tenga buena voluntad en este mundo. ¿Qué dice Pablo? Todos Somos pecados. pecaron. ¿Sí? No hay justo ni uno. No hay justo ni uno, ese es el versículo que está hablando. ¿Sí o no? ¿Quién tiene buena voluntad, hermana, en este mundo? ¿Su vecino? Dígame, me cambia su barrio y ya. No. ¿Quién tiene buena voluntad en este mundo? ¿Los políticos? ¿Los pastores? Prácticamente nadie. Prácticamente No, No, nadie. nadie. o nadie. Nadie. ¿Por qué? Y porque el Porque pecado- estamos manchados por el pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿quién tiene que traer buena voluntad y paz para todos? Solamente uno. ¿Quién? Cristo. Estas Biblias, incluida la adventista que usamos en la iglesia, ¿qué dice? En la tierra paz, ¿hasta ahí estamos o no? Sí. Pero ¿a quién se le promete paz según la NBI? A los que gozan de buena voluntad. Solamente a unos pocos. Porque goza de su buena voluntad. A los que Dios elige. No a todos. A los que Dios, aparentemente según la NBI, a los que Dios elige. ¿Saben cómo se llama eso en la actualidad? Eso se llama calvinismo. La iglesia calvinista enseña esto. Que Dios, por predestinación, elige a unos pocos que se van a salvar. Es Dios el que elige que se van a salvar y los que se van a perder. ¿Eso es bíblico? ¿Dios es el que elige quién se pierde y quién se salva? ¿O soy yo el que elijo ser salvado o rechazar la salvación? ¿Se entiende? Vamos a la católica. Dice paz en la tierra, ¿hasta ahí estamos o no? Pero ¿a quién dice? ¿Quién va a tener paz según la Biblia Los católica? hombres de buena voluntad. Solamente van a tener paz, dice, los hombres que tengan buena voluntad. O sea, según la Biblia, el mundo católico es el hombre el que tiene que colocar la buena voluntad para que Dios le dé paz. Si vos no colocás buena voluntad, no tenés paz. Traducido, si vos haces 60 kilómetros de peregrinación hasta la Virgencita de Itatí, con toda la buena voluntad que vos puedas manifestar, Dios te va a dar paz. Y si no, no. ¿Sí o no? ¿Eso cómo se llama en el mundo católico? ¿Salvación por? La obra. Salvación por obras. Vamos a la Biblia adventista, la Biblia que se usa en la iglesia adventista. En la tierra paz, ¿hasta ahí estamos o no? Sí. ¿Pero quién? Entre los hombres de buena voluntad dice exactamente igual que qué cosa. La católica. Exactamente igual por 3 a la versión de la Vulgata Latina, a la salvación por obras de la Iglesia Católica. Según el punto es, según la Biblia que usamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la salvación es por obras. ¿Sí o no? Por obras. Claro. Según ese texto. ¿Usted está leyendo, hermano? ¿Sí o no? Esta es la Biblia. A ver, dame acá. Gracias.
Según la Biblia que usan nuestros conquistadores, nuestros chicos en el aula, lo que usan, según la Biblia que se usa en la iglesia adventista, ¿la salvación es por obras o es por gracia? Por gracia. No, hermano, Por no. obra. Según la Biblia que usamos en la iglesia adventista del séptimo día, ¿la salvación es por obra o por gracia? Según esta Biblia. Hermano, Por obra. la salvación es por obra. Porque la buena voluntad la tienen que tener los hombres para que ahí recién Cristo te dé su paz. Y si no, no. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Esta Biblia que se precia de adventista en realidad es una Biblia que, por su doctrina, es católica. Estamos dando un ejemplo. Pero, ¿por qué queremos dar este ejemplo y no otro en relación a la caída de Babilonia? Porque cerramos con esto y terminamos. Y no sé, alguien que quiera orar, pero el resumen de Lucas 2.14 en relación a Babilonia, ¿qué tiene que ver? Con el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel se concentra en quién, dijimos. Según Lucas 2.14, Dios trae a la tierra, a los hombres, ¿qué trae? Buena voluntad. Trae paz y buena voluntad. Eso se llama gracia, salvación por gracia, ¿sí o no? Según Lucas 2.14, en la versión protestante. Pero según la NBI, ¿qué pasa? Y la Biblia católica y la Biblia adventista, acá está la Biblia que se usa en la iglesia, no se ve nada con esta figura, según la NBI y según la Biblia católica, ¿sí? Son los hombres los que tienen que colocar, ¿qué cosa? Su buena voluntad, ¿sí o no? Sí. Para ir recién, o sea, darle a Dios buena voluntad para que ahí recién Dios entregue paz. ¿Se entiende? Pregunta. ¿Dónde coloca la Biblia adventista que usamos en la NBI y la Biblia católica? ¿Dónde coloca al hombre? Coloca a la posición de Dios, porque solamente siendo Dios el que puede tener buena voluntad, estas Biblias colocan en el hombre esa buena voluntad. O sea, el atributo que le corresponde a Dios, estas Biblias lo colocan como un atributo que puede ser posible tener el ser humano, ¿sí o no? ¿Y dónde coloca a Dios estas Biblias? Lo coloca en el lugar de el hombre. En pocas palabras, coloca a Dios al nivel del hombre y coloca al hombre al nivel de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dijimos que, por ejemplo, acá la traducción de la NBI muestra a un Dios de preferencias. Ahora, ¿Dios es un Dios de preferencia o es un Dios de salvación para todos? Es un Dios no de preferencia. Es el que seamos preferentes solo para este y para este no. Eso es muy propio del ser humano, ¿sí o no? Entonces coloca a Dios en la posición del hombre y al hombre en la posición de Dios. ¿Sí o no? Ese espíritu de salvación por obras, no por gracia, sino por obras, pregunta, ¿es un mensaje de Babilonia, sí o no? Sí. Cerramos con esto. Es nuestras Biblias que estamos usando hoy. Dan el mensaje de Cristo viene o dan el mensaje de quédate en el mundo que estás bien en el mundo. Quédate en el mundo.
O vamos a decirlo de manera, esta Biblia da el mensaje, confía en vos o confía en Dios. Confía en vos. Confía en vos porque en alguna parte vos participás de la obra de la salvación. Y la pregunta final, ¿merecen estas Biblias que usamos hoy en la iglesia ser identificadas como parte de Babilonia? ¿Sí o no? De vuelta. Sí. ¿Merecen estas Biblias que usamos hoy en nuestros púlpitos, junto con la NBI que usan mayormente nuestros libros y pastores, ambas merecen ser colocadas dentro de la caída de Babilonia? ¿Merecen ser catalogadas como parte de Babilonia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero no solo aparece el versículo, pero otros tantos más. No solamente este versículo, lo dimos como un ejemplo muy específico. Vamos a ir a Apocalipsis 17 el sábado que viene. ¿Y qué Biblia necesitamos? Volvemos a ir sobre el punto. Necesitamos volver a la Biblia que usaron los protestantes. Hasta hoy estamos diciendo, quizás no de una manera tan clara, pero solamente, ya lo dijimos, tenemos dos Biblias. La hermana cuando llegó preguntó por la King James, pero está en inglés. En castellano tenemos solo dos Biblias. ¿Se acuerdan? Y dijimos, una se puede comprar y la otra prácticamente no se puede comprar porque nadie vende. A menos que le saquemos fotocopia como en el tiempo de los valdenses. ¿Cuál es esa Biblia la única que tenemos en español y en castellano que sí se puede comprar? La 909. La Reina Valera. Y la moderna. La única que se puede comprar, ¿cuál es? La 909. Esta es la única Biblia en español que tenemos. Y no más. La otra de carambola si podemos comprar la versión moderna, pero esta es la única. No la Reina Valera, sino la Reina Valera de 1909. Porque si bien la Valera 60 dice correctamente en Lucas 2.14, el sábado que viene vamos a ver cómo ya sutilmente la Biblia Reina Valera de 1960 empezó con cambios. Ahí sí dijimos muy sutiles. Para terminar, en esta Biblia, estaba por ahí. No, acá tengo. Para terminar hoy, por lo menos en Argentina, con esta Biblia que es la Reina Valera 2011. Reina Valera 2011. Bueno, esta es la Reina Valera más católica que usted puede comprar hoy. Así que entre esta Reina Valera 2011 y esta Reina Valera, naturalmente hay un mundo de historia de acá a acá, pero esta es fiel a Reina, al propio Reina y Valera, y esta, aunque se llama Reina y Valera, ¿qué han hecho con Reina Valera? Se han dado vuelta, los traductores le han dado una patada a Reina y a Valera y han dicho, bienvenido San Agustín, estamos de vuelta en casa. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué nos pide? Reina Valera, ¿qué dice? Esta es la 2000 también. No, se llama Reina Valera contemporánea. Esta es la última, en Argentina por lo menos, que tenemos de Sociedad Bíblica. ¿Cuál es el mensaje? ¿Ha caído Babilonia? Sí, pero hay un mensaje, ya que preguntaba Carlos. El mensaje para Babilonia no es solamente caíste. ¿Cuál es el mensaje? Salí de ella, pueblo mío. El que quiere ser pueblo de Dios no puede quedarse con la Reina Valera 2000, ¿sí o no? Con la NBI, ya vimos el video al principio y demás. ¿Amén, hermano? ¿La confundí o le aclaré, hermano? Aclaró. No me mienta, hermano, porque me va a confundida. ¿Oramos? ¿Carlos? Ven. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por este momento de estudio, gracias porque hemos aprendido y nos ha quedado claro muchas cosas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía y quiere que aprendamos y entendamos esto. Ahora está en nosotros también, Señor,
comunicar a otros que quieran conocer estas verdades y ayúdanos para llevarlo a cabo. Bendice este grupo y acompáñanos en esta semana nueva que vamos a iniciar en pocos momentos. Y gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén.